botulismo infantil que el botulismo por heridas, perdón, que el botulismo clásico. El infantil que el clásico tiene más casos y por eso les contaba el otro día que en el único alimento en donde el riesgo es muy alto, que es la miel, porque las esporas están distribuidas por todas partes y la miel es un alimento que no se puede tratar térmicamente para eliminarlas, está prohibido el consumo de niños menores de 12 años. Eso lo vimos el otro día, ¿no? Sí, sí. Sí. Y la única forma de no tener botulismo es un buen tratamiento térmico, ¿sí? Que implica eliminar al Clostridium botulinum completamente de los alimentos susceptibles, que son los alimentos no ácidos o levemente ácidos, o sea, por encima de pH 4,5 y AW por encima de 0,86, que estén en anaerobiosis, ¿sí? Es decir, conservas. El D, esto es lo que no dije el otro día, si mal no recuerdo, el D del Clostridium botulinum es 0,208 minutos. No es un dato para recordarse, pero es para tenerlo en cuenta. Y en general, los tratamientos térmicos se diseñan con 12 ciclos. O sea, se le da 12 veces ese tiempo a la temperatura que corresponde, ¿sí? No lo dije, ahora lo digo, cuál es la temperatura que corresponde. Me tendrían que haber preguntado, ¿eh? 12 ciclos para garantizar la inocuidad. 12 ciclos a 121 grados, ¿sí? O procesos equivalentes, que es lo que hablamos el otro día, cuando dijimos de de esterilización. Ay, uy, no te puedo creer que cerré el archivo. Tuve 3 horas para abrirlo y lo cerré. Bueno. A temperaturas de esterilización o a 121 grados durante estos 12 ciclos de 0,208 minutos o procesos equivalentes, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Lo que habíamos hecho el grafiquito el otro día en el pizarrón, que es que en la esterilización no se desprecia nada del tratamiento térmico, porque si no hay un sobrecalentamiento del alimento. Entonces se calcula cuál es la letalidad a todas las temperaturas, ¿sí? Por encima de los 80 grados, y se toman en cuenta como parte del tratamiento térmico, ya sea durante el calentamiento y durante el enfriamiento. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Muy bien. Bueno, y digo, empiezo con esto que así cerramos lo de la clase pasada. Además del Clostridium botulinum, en general en alimentos aparecen varios esporulados, ¿sí? Además del Clostridium botulinum, que es el más peligroso de todos, ¿sí? Aparecen otros microorganismos que generan problemas en alimentos, como por ejemplo el Clostridium perfringens, ¿sí? Ese creo, ahora estoy buscándolo acá, Clostridios, en la página 110 y algo del libro. Ya les digo. Página 120 del libro. ¿Sí? El Clostridium perfringens, al igual que los Clostridium, están altamente diseminados en el ambiente, ¿sí? Son esporulados. Y este Clostridium, además de tener cepas mesófilas, como tiene el botulinum, tiene cepas termótrofas, ¿sí? Que se bancan a más altas temperaturas. Por ejemplo, hay cepas que tienen temperaturas óptimas de 45 grados. ¿Sí? Voy comparando un poquito. El botulinum, ¿se acuerdan que tienen cepas que resisten, la E, perdón, resisten temperaturas bajas? Este no, al revés, resiste temperaturas, no solo las resiste, sino le gustan. 45 grados es su óptimo. ¿Sí? Si lo miran en el libro, hay distintas cepas A, B, C, D, E, ¿sí? Y varias son termótrofas. Al igual que el botulinum, el perfringen es un anaerobio, pero no tan estricto. Es levemente tolerante al oxígeno, ¿sí? Y esporula cuando
libera la toxina, ¿sí? En este caso también produce una toxina que la produce cuando esporula, ¿sí? Bien. Produce una toxoinfección. ¿Qué es una toxoinfección? Que uno consume al microorganismo y después se produce la toxina dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Este microorganismo es muy común en alimentos que se hacen al aire libre y que después uno los deja por un periodo, que se hacen al aire libre a temperaturas relativamente bajas y que uno los deja un tiempo razonable para que pueda desarrollar el microorganismo en la etapa vegetativa, lo deja a temperatura óptima o adecuada para que el microorganismo crezca. ¿Qué Profe, alimento es el más susceptible? ¿Qué? ahí me dijo Juani que tuvo un problema con la compu que ya se une. Bueno, ¿lo esperamos? Sigamos, pero nada, para avisar por las dudas. Bueno. Sigo hablando sola igual. Más sola que loco malo. Bueno. ¿Qué alimento es el susceptible de este microorganismo por su forma de preparación? La carne cocinada a la parrilla. ¿Sí? ¿Por qué es susceptible? Porque la cocción en parrilla es muy suave, ¿sí? Uno cocina a temperaturas bastante bajas y en el momento de la cocción, la carne o el producto que uno está cocinando empieza a agrietarse, ¿sí? La cocción, al desecarse la pieza que uno está cocinando, empieza a agrietarse, ¿sí? En esas grietas, en función de que el ambiente está contaminado, hay viento, una zona abierta normalmente, la tierra que vuela contiene Clostridium perfringens que empieza a meterse en esas microgrietas. Por el momento en forma esporulada porque está en el ambiente, en un ambiente aeróbico, cosa que no resiste. Una vez que se metió en esas grietas, como la cocción no... Ay, para que hay alguien que quiere unirse y no le estoy dando bola. Mentilio. Pobre, lo dejé ahí colgado. ¿Está? ¿Entraste, Juaní? No, no. Yo no veo que haya entrado. Ahora sí. ¿Sí? Porque yo no estaba mirando la pantalla. Ahí está. Hola, Juaní. Hola, buenas, perdón que entré tarde. No hay problema. Es más fácil llegar tarde acá que a la clase. Bueno, estábamos hablando, Juaní, de Clostridium perfringens, ¿sí? Que es un Listo, microorganismo. gracias. También, igual que el botulinum, es un esporulado que también produce una toxina, pero esta toxina la produce como una toxoinfección. Yo me como el microorganismo y la toxina se produce dentro de mi cuerpo cuando el microorganismo esporula, ¿sí? Normalmente puede llegar a producirla sin esporular, pero generalmente se produce cuando esporula. Este microorganismo, lo digo así medio rapidito de nuevo, tiene varias cepas, de las cuales varias, la A, la D y la E, son termótrofas, cuya temperatura óptima es 45 grados, ¿sí? Eso quiere decir que se la banca y le gusta crecer a altas temperaturas. Igual que el Clostridium es un anaerobio, pero no estricto, así que pequeñas cantidades de oxígeno no le molestan. Como está en el ambiente diseminado, cuando cocinamos alimentos a temperaturas relativamente bajas, como puede ser una carne asada o alimentos asados, ¿sí? Ese microorganismo que anda en el ambiente empieza a meterse en las grietas, la espora de ese microorganismo, empieza a meterse en las grietas del alimento que se está cocinando, que se agrieta por la cocción, y se queda ahí, ¿sí? La espora.
el ambiente contamina el alimento que estamos cocinando de esa manera. Una vez que ese microorganismo está ahí, queda en forma esporulada. Como esas grietas son relativamente anaerobias y adecuadamente anaerobias para el microorganismo, si yo le doy las condiciones de crecimiento, el microorganismo va a pasar de su etapa esporulada a su etapa vegetativa y va a empezar a reproducirse, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones? Una temperatura óptima que es alta, 45, 50 grados. Es muy común que uno cocine un alimento a la parrilla y lo deje sobre la parrilla un rato importante, ¿sí? En ese momento el microorganismo empieza a crecer. Si yo lo dejo suficientemente, si hay una alta carga de infección o lo dejo el suficiente tiempo para que crezcan más o menos de 10 a la quinta a 10 a la 8, que pueden ser 3, 4, 5 horas, ¿sí? de Clostridium perfringens, va a crecer, ¿sí? Y eso es una dosis infectiva. De 10 a la quinta para arriba es una dosis infectiva, ¿sí? Es decir, que ya me puede causar problemas. Una vez que ese mecanismo está ahí en forma vegetativa, ¿A las cuántas horas era? Disculpe. 5, 4, 5, 6 horas, ¿sí? El microorganismo ya tiene una... Depende de cuánta cantidad se inoculó también, ¿no? Siempre depende de cuánto y cuánto tiempo. A las pocas horas ya hay una cantidad importante de microorganismos. Es muy común cocinar una carne y dejarla sobre la parrilla, o cocinar una carne, sacarla de la parrilla y dejarla en una fuente por varias horas, inclusive de mediodía a la noche, ¿no? Guardarla en el horno, por ejemplo, sin no darle cadena de frío, es re común, lo hacemos. Yo no, pero ustedes sí. Y lo que pasa es, bueno, crece el microorganismo y ese microorganismo va a quedar ahí, en forma vegetativa, se sigue reproduciendo porque le estamos dando su temperatura óptima, que es por encima de la media, del mesófilo, y comida y anaerobiosis. Generalmente las carnes cocinadas a la parrilla no se recalientan demasiado, ¿sí? Se pueden comer frías, se vuelven a calentar en la parrilla, se le da una pequeña... un pequeño calentamiento, ¿sí? Y ese mecanismo no muere, ¿sí? No muere por ese tratamiento térmico cuando uno lo va a volver a comer. Cuando uno lo vuelve a comer, que tiene una carga vegetativa de células vegetativas importantes, cuando estas células llegan al intestino, en el intestino encuentran un ambiente inadecuado, sobre todo por el pH, y esporulan. Cuando esporulan, producen la toxina, ¿sí? O sea que la toxina no se produce en el alimento con el Clostridium botulinum, sino que se produce en el intestino. Esa toxina lo que hace es inducir la secreción de líquidos, sobre todo de sodio y cloro, ¿sí? Y produce una diarrea con dolor abdominal que no tiene tratamiento más que la rehidratación, ¿sí? Y que desaparece entre 24 y 48 horas. O sea que uno puede comer una carne, lo dejó la parrilla así, un buen rato fuera de la heladera, le duele la panza, se siente mal, produce una diarrea con dolor y se autolimita, no hay tratamiento alguno, ¿sí? Es muy común y uno lo considera, muchas veces ni siquiera va al médico, ¿sí? Que fue que comió mucho, que le dolía la panza porque comió mucho, que le echa la culpa a un montón de otras cosas, y a veces es, o muchas veces es, el Clostridium perfringens, ¿sí? Que creció más de la cuenta y produjo la toxina en una dosis infectiva tal que produce los síntomas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que no es letal, solo ese No. síntoma y listo. Sí, bueno, es molesto. No, el único letal acá es el Clostridium botulinum. ¿Sí? De estos que vamos a hablar hoy, solo el Clostridium botulinum. ¿Sí? Sí, sí. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Quién me la dice?
No, Cocina. la carne en el horno después de cocinar. ¿Cómo? Dar frío a la carne después de cocinar. Bien. Cadena de frío. Mantener la cadena de frío. ¿Sí? Clostridium perfringen. De los microorganismos que vimos hasta ahora. Clostridium perfringen y Staphylococcus aureus. Cadena de frío. ¿Sí? Requieren cadena de frío. Clostridium botulinum ya es otro problema. ¿Sí? De esos dos, sí o sí cadena. En muchos microorganismos, romper la cadena de frío o no tener la cadena de frío adecuada en el momento indicado, es decir, no dejar mucho tiempo el alimento enfriándose a temperatura ambiente, genera estos problemas. ¿Estamos? Bueno, y el otro microorganismo que vamos a ver hoy es el Bacillus cereus. Ya les digo dónde está en el libro. Yo les cuento un resumen, después léanse el libro, ¿no? Bacillus. Ay, espera, me equivoqué. Voy a buscar el índice. 124. Está bastante cerca. 124. Bien. Bacillus cereus. Otro microorganismo de los bacilos, ¿sí? Formador de esporas. Y este caso es aeroanaerobio. ¿Sí? Pasamos del anaerobio estricto, del tolerante, anaerobio tolerante, al aeroanaerobio. ¿Sí? Este microorganismo también está bastante diseminado en el ambiente por ser un microorganismo esporulado, ¿sí? Y es más común en vegetales. Es muy común que aparezca en vegetales, ¿sí? Por ejemplo, en arroz es muy abundante, en choclos, ¿sí? Está por todos lados. La cocción de esos alimentos no lo mata, ¿sí? No le hace nada, para nada. Lo que hace bueno, es mesófilo, ¿sí? Pero tiene un rango de crecimiento entre 5 y 55 grados, o sea que es bastante tolerante. Bueno, y produce dos cuadros, ¿sí? Un cuadro produce toxinas, una toxina diarreica y una toxina que produce vómitos. El mismo microorganismo puede producir una o ambas, ¿sí? En algún momento produce una, en otro produce los dos, ¿sí? No sabemos, te puede dar un cuadro de ambas cosas o un cuadro de una de esas cosas, ¿sí? La toxina diarreica, ¿sí? Se inactiva por calor. Si yo trato térmicamente el alimento nuevamente, si está contaminado, ¿sí? Bueno, no lo dije, voy un poquito más atrás, perdón. Me estoy adelantando. Este microorganismo produce dos toxinas, ¿sí? Esas dos toxinas la produce sobre el alimento, ¿sí? Después de que fue cocinado, durante el almacenamiento, ¿sí? Ya sea porque se dejó el alimento sin la cadena de frío o porque se dejó el alimento muchos días en heladera, porque a pesar de ser un mesófilo, crece entre 5 y 55 grados. ¿Sí? O sea que en heladera también crece. Como les dije, los más susceptibles de los alimentos son los vegetales, por ejemplo el arroz y el choclo. Entonces, yo cocino arroz, lo meto en la heladera considerando que hay cadena de frío suficiente, pero si lo dejo varios días, igual el microorganismo crece. Si yo me como el arroz frío y produjo las dos toxinas, me afectan las dos toxinas. Si yo caliento el arroz, puedo inhibir a la toxina diarreica, pero no inhibo a la toxina que produce vómitos, que es la toxina emética. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno. Muy bien. En el caso de... bueno, un tema de tiempos, ¿no? Más o menos entre
media hora y 15 horas, depende de la toxina y la cantidad, te aparece el cuadro. Vos comiste, capaz que a la media hora estás vomitando, o capaz que pasan 5 o 6 horas y te aparece ese cuadro. ¿Sí? Bien. Entonces, microorganismos por un lado, crece sobre. Está en el alimento de origen, la cocción que le damos no lo mata, ¿sí? Y si yo lo dejo, incluso a temperaturas de refrigeración, un tiempo prolongado, va a crecer, ¿sí? Y va a producir una o ambas toxinas. Si recocino, si vuelvo a darle tratamiento térmico, la toxina reica desaparece. Si no le doy tratamiento térmico, pueden estar ambas toxinas. El cuadro es un vómitos y diarreas, uno u otro o ambos, ¿sí? Que se autolimitan. Entonces, no tengo nada para hacer, ¿sí? No puedo hacer nada respecto a matar a este microorganismo o a cuidarme de este microorganismo respecto ni a matarlo durante la cocción, ni a matarlo, ni a inhibirlo durante la refrigeración, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, primero, una vez que cocino un alimento susceptible, entre ellos vegetales, ¿sí? Principalmente el arroz, rápidamente lo tengo que enfriar, porque cuanto más alto, como es un mesófilo, cuanto más alta es la temperatura, o sea, respecto al ambiente, si es temperatura ambiente, más rápido va a crecer el microorganismo. A pesar que se banca a bajas temperaturas, se lentece. Dar cadena de frío lo más rápido posible. Y después mantener ese alimento refrigerado periodos cortos de máximo 2-3 días. ¿Sí? Arroz. Preparaste, no sé quién vive solo, pero en esta casa, por ejemplo, nosotros comemos, mis hijos comen mucho arroz. Yo guardo el arroz y pasaron 3 días lo tiro. ¿Sí? Porque sé que puede ser que aparezca ese microorganismo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. A ver si hay algo más. ¿Alguien lo había leído? ¿O lo conocía de antes? Creo que lo dan en micro. Sí, Sí. Un pantallazo. parecido. Bueno, con esto terminamos todos los. Hoy dejamos acá. De los microorganismos gram positivos me queda listeria, que vemos si lo ponemos para este parcial o para el otro. ¿Sí? Léanlo del libro, así agregan detalles que yo quizás me salté. Bueno, me aburro, ¿eh? Bien. ¿Pasamos a leche? Perfecto. Esperen que comparto. Ya voy, ¿eh? ¿Comparte? Sí, ahí se ve. Sí, sí. Buenísimo. Bueno. Lo que vamos a ver es lácteos en general. Vamos a dividirlo como en dos partes. Lácteos, lo vamos a poner primero leche, que es lo que empezábamos hoy en práctico, y después vamos a ver productos lácteos después para el segundo parcial. ¿Sí? Ahora definimos lácteos en general y nos vamos a meter directamente en leche. ¿Sí? Ahora nos vamos al código, ¿sí? Pero pongo la definición del código así acá. Dice, con la denominación de alimentos lácteos se entiende la leche obtenida de vacunos o de otros mamíferos, sus derivados o subproductos simples o elaborados destinados a alimentación humana. O sea, cosas que estén hechas en base a leche de cualquier especie es un alimento lácteo. ¿Sí? Y después, en el artículo 554 del código, que ahora vamos al código, ¿sí?
Dice, con la denominación de leche sin calificativo alguno se entiende el producto obtenido por el ordeñe total e ininterrumpido en condiciones de higiene de la vaca lechera en buen estado de salud y alimentación, proveniente de tambos inscriptos y habilitados por la autoridad sanitaria bromatológica jurisdiccional y sin aditivo de ninguna especie. Esto lo dice acá, sin aditivo de ninguna especie, pero le dice que puede tener aditivo. La leche proveniente de otros animales, esto es lo más importante, deberá denominarse con el nombre de la especie productora. O sea que si yo digo leche, se sobreentiende que es vacuna. Si yo quiero hablar de leche de otras especies, tengo que especificar cuál especie. ¿Sí? Si yo se puede rotular leche, yo sé, según el código, esto es leche vacuna. ¿Se entiende? Sí, sí. Para los no zootecnistas, pero igual lo vieron porque vienen de escuela agrotécnica la mayoría, la leche proviene de la glándula mamaria, en este caso lo que está graficado ahí es una glándula mamaria bovina, ¿sí? La glándula mamaria bovina, perdón, es que ya lo saben. Si quieren, ¿todos lo saben esto? ¿Alguien no lo vio nunca? No sé si los de la tecnicatura tienen anato, pero yo supongo que la mayoría pasamos por esas materias, sí. No, de la tecnicatura de Tupa no, pero tienen vienen del agrotécnico. Claro, sí. No sé, los chicos. En el caso nuestro, sí. Bueno, lo paso directamente. Entonces, lo más importante que voy a decir acá, para recordarlo, ¿no? Porque no lo sepan, que la glándula mamaria está dividida en 4 cuartos, que son absolutamente, en bovinos, que son absolutamente independientes unos de otros, ¿sí? Y que tiene lugares donde se acumula la leche, que son las cisternas, y una de las cisternas importantes, no por la cantidad de leche que tiene, sino por el cuidado de la calidad de la leche, es la cisterna del pezón, ¿sí? Que es esta, a ver, no se llega a ver, ¿no? Pero que el mouse no está, sí, acá se ve el mouse, ¿no? Acá. Sí, sí, se ve. No digo más nada acá. Me paso acá. La leche tiene es un líquido, ¿sí? A temperatura ambiente, que tiene una fase acuosa, ¿sí? Con sustancias en solución, por lo cual es una solución. ¿Qué sustancias están solubles en la leche? La lactosa, que es el azúcar de la leche, la mayoría de los compuestos inorgánicos como las sales, no todos, pero la mayoría, y algunas proteínas, las proteínas llamadas proteínas del suero. Entonces, la leche es una solución de lactosa, sales y proteínas del suero. Es una suspensión de proteínas llamadas caseínas y es una emulsión de grasa, ¿sí? Esas 3 situaciones pasan en la leche, que es un líquido. Es una solución, es una suspensión y es una emulsión, ¿sí? O sea, es un producto heterogéneo, que a la vista se ve homogéneo, pero al microscopio se ve heterogéneo. La leche tiene, como les dije, azúcares. Pasamos del agua, que no tiene nada, a uno de los alimentos más ricos porque tiene todo, ¿sí? Tiene hidrato de carbono, tiene proteínas, tiene grasas, tiene minerales y tiene vitaminas. Y tiene una alta cantidad de enzimas, ¿sí? ¿Qué tiene la leche? Lo pongo acá primero y después vuelvo para atrás a este cuadro, ¿sí? La leche, como les dije, tiene materia grasa, que ahora después vemos en particular, lactosa, que es el azúcar propia de la leche, que es un disacárido formado por glucosa y galactosa, y 2 grupos de proteínas. La caseína, que está, como les dije, en suspensión coloidal, y
las proteínas del suero, la alfa-lactoalbúmina, lactoglobulina, albúmina y globulina, que están en solución, ¿sí? Están solubles en la leche. Después, bueno, ácido cítrico y compuestos inorgánicos, que son sales. Todos esos productos, ¿sí?, se forman en la glándula mamaria. Muy poquitas cosas filtran en forma directa de la sangre a la glándula, a la glándula mamaria, ¿sí? A la leche, perdón. No, dije mal. Muy poquitas cosas pasan en forma directa de sangre a leche, ¿sí? La mayoría de los componentes de la leche fueron formados en la glándula mamaria. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, bien. Según la raza, yo tenía otro cuadrito y no lo tengo más. Bueno, para mí lo tenía. En algún momento lo saqué. Según la raza, yo acá puse 2 razas. Me voy a meter solo por hoy con la leche, no solo por hoy, por ahora mientras hablo, por la leche bovina. ¿Sí? Eso no quiere decir que no sean importantes todas las demás leches. Después vamos a las salvedades, ¿sí? Así no... Bueno, podemos decirlo ahora. Ahora lo decimos, no lo tengo acá en la diapo. En Argentina, los tambos mayoritariamente tienen estas razas, ¿no? La Holando y la Jersey, que composicionalmente son bastante distintas, ¿sí? Pero podemos dar generalidades, ¿sí? La raza Jersey tiene mucha más proteína y mucha más grasa que la raza Holando, ¿sí? Pero la raza Holando es la predominante en Argentina. ¿Alguien trabajó con Jersey? ¿Alguien trabajó con Holando? Sí, con Yo. Holanda sí. En la escuela teníamos nomás Holanda. Holando. Bueno. Juan, ¿y vos también ibas a... ¿Vos dónde ibas? ¿Al colegio? Al de ¿Vive? Oliver de al Don Bosco. Ah, vos también. Ya me Sí. pierdo quiénes ahí quieren hablar. Bien. Entonces, la composición, ¿sí? Acá está en gramos por litro, yo la paso a por ciento, ¿sí? Más o menos un 3,5% de grasa. Siempre estoy hablando de predominantemente Holando, ¿sí? La Jersey siempre tiene más grasa, ¿sí? Puede tener 3,5, 4% de grasa. ¿Conocen los helados Munchies? ¿Probaron alguna vez un helado Munchies? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, se le nota en el helado, ¿no? La cantidad de grasa que tiene. Lactosa, un casi 5%, que es el componente más estable de la leche. La grasa es el componente más variable, ¿sí? Varía por todo, lo habrán visto en alimentos, si usan alimentos. La lactosa es el componente más estable respecto a la cantidad que se produce en la glándula mamaria. Y después más o menos casi un 3% de proteína, ¿sí? O un 3% de proteína, de las cuales hay principalmente caseína, ¿sí? Y el resto son sales o ácidos orgánicos, que en este caso el ácido cítrico. En total, de todo esto, una leche tiene entre 12 y 14% de grasa. Perdón, de sólidos, perdón, dije mal. Entre un 12 y un 14% de sólidos, ¿sí? Totales, se llama sólidos totales, ¿sí? Bueno, paso a lo siguiente. Esto no... Me voy al código, ¿puede ser? Ahí. Código. ¿Quieren agregar algo que no haya dicho? No, por ahora no. Bien. Código alimentario, antes de empezar, ¿sí?
alimentos lácteos en general. El código empieza con el artículo que yo leí, el 553. Agregó este 553 bis, ¿sí? Un tema de los establecimientos, lo salteo por ahora. Aparece esto, no sé si yo lo mostré esto en el código, el reglamento técnico Mercosur, que en general en el código aparece mezclado cosas que son típicas del Mercosur. Cuando se hizo el Mercosur, se empezó a trabajar sobre homologar lo que decían los distintos países del Mercosur respecto a los alimentos, ¿sí? Y se fue incorporando en el Código Alimentario Argentino, me imagino que en los otros códigos también, este reglamento técnico Mercosur que da características o da situaciones específicas de algo de ese alimento, de ese grupo de alimentos en particular, que son los alimentos lácteos. En este caso acá aparece el reglamento técnico Mercosur de identidad de grasa láctea. Hoy lo que dice este reglamento también está en el código, es como que hay una redundancia, ¿sí? Al principio estaba esto y no estaba en el código incorporado lo que se llama identidad de grasa láctea. Ahora está incorporado en el código. Lo paso, después lo volvemos acá, ¿no? Es como si fuera un anexo del código, ¿sí? Todo esto que estamos pasando es un anexo del código. Y acá viene el artículo 554, ¿sí? Ven que es un poco desprolijo el código. Ahora vuelvo a la identidad de grasa láctea. Y acá está el artículo 554, que es el que define qué es la leche, que yo ya lo leí antes, ¿sí? Y acá, en el 555, me dice cuáles son las características físico-químicas, para empezar, que tiene que tener la leche destinada a consumo como tal o destinada a ser elaborada, ¿sí? Como leche o como productos lácteos. El código acá me dice cómo tiene que ser la calidad físico-química de esta leche, ¿sí? Y acá en el código incorporó, hace poco, no hace tanto, no recuerdo cuándo, 5 o 6 años, 7, incorporó, además de la leche de vaca, que acá arriba no dice que es leche de vaca, pero sabemos que si no dice nada es de vaca, lo mismo para leche de cabra, ¿sí? ¿Lo habían visto esto alguna vez? No. Sí, en micro. ¿Leche de cabra? Habían dicho que cambiaban un par de cosas por el tema de las células somáticas que se encontraban en la leche, que en general eran mayores en cabra. Sí, lo que pasa es que cabra tiene... Y que casi Sí. nunca daban bien por esto. No, es que no dan bien. Que se las comparaba mucho con lo de... con lo que se pide en vacas. No, ahora lo vemos. Ahora te pasamos a ese capítulo. Bueno, físico-químico, ¿no? Para leche, de vaca, cuando dice leche, vaca. Cuando dice especie, cabra. Lo único que hay en el código es vaca y cabra, ¿sí? En unos años, cuando Gloria lo logre, va a estar oveja, ¿sí? En eso está. En breve, 5 o 6 años, capaz que oveja aparece. Físico-químico, ¿sí? Búfala sí que va a ser difícil, porque hay muy pocas búfalas en Argentina, ¿sí? Bueno, no lo leo en detalle. Y acá, ahora lo vemos en detalle. Y acá de nuevo aparece, ¿sí? Lo mismo que antes, lo de identidad de grasa láctea, ¿sí? Viene artículo 555 bis, es exactamente igual que lo que aparecía al principio de genuinidad de grasa láctea Mercosur. Bueno, acá está metido en el código en forma directa. Está como redundante, ¿sí? Bien. Espera que paso. Esto, ahora lo digo esto. Estoy buscando otra cosa. Ahí se me trabó.
Y en el artículo, después digo el que me salteé, ¿sí? Y en el artículo 556 tris aparece algo que es bastante más nuevo. Si miran, lo anterior decía 2006 y acá dice 2014, ¿sí? Se incorporó en el 2014 parámetros microbiológicos y de células somáticas que hasta ese momento no existían. Que ahora vemos qué es eso. Y hace poco, ¿sí? No me acuerdo ahora porque acá no lo dice, ahora 5 años aproximadamente, se incorporó lo mismo para cabra. ¿Tá? Cuando hablamos de leche, ¿sí? En general, de todos estos capítulos que yo estoy nombrando, en la jerga de lácteos se habla de leche cruda. ¿Sí? ¿Qué es leche cruda? Es leche que no sufrió tratamiento térmico o que el tratamiento térmico fue menor a 40 grados. ¿Sí? Y después, el código, más adelante, no quiero marearlos con pasarlo, empieza los capítulos de leche térmicamente tratada. ¿Sí? ¿Estamos acá? Entonces nosotros podemos hablar de leche cruda, es decir, leche que salió de la vaca y no sufrió ningún tratamiento térmico, y leche LED térmicamente tratada. ¿Estamos? ¿Eso lo saben? Sí. Sí. Bien. Me meto acá. Entonces, leches que son leche de vaca. Me meto en la vaca, no me meto por ahora con la cabra, después lo hablamos lo de la cabra y las demás especies, ¿sí? El código me da una serie de requisitos, ¿sí? Que nosotros vamos a tratar de analizar. Me dice, ¿qué tengo que medir? ¿Cuáles son los valores aceptables? ¿Y con qué metodología? Acá me dice la metodología. A veces no me dice la metodología. Acá me dice, ¿sí? Ahora charlamos de todo esto, ¿sí? Acá dice abajo, ¿ven que tiene un asterisco? Me da excepciones a esos valores, ¿sí? Hay una excepción para la grasa, ¿sí? Y me dice que tengo que medir la densidad, que tengo que medir la grasa, que tengo que medir el extracto seco no graso, la acidez, el descenso crioscópico y las proteínas, ¿sí? ¿Por qué me dice que tengo que medir el extracto seco no graso? ¿Saben? ¿No tiene que ver con los sólidos que están disueltos también? ¿Pero por qué me habla de extracto seco no graso? Yo les dije que la leche tiene más o menos un 12-14% de sólidos totales, ¿sí? El resto es agua. En solución, emulsión y suspensión coloidal. En esas fases está. Pero el código no me habla de sólidos totales, me habla de sólidos no grasos. ¿Por qué? Porque, como dije antes, los componentes mayoritarios de la leche son la lactosa, primero, 5% prácticamente, la proteína y la grasa. ¿Sí? La grasa y la proteína, en ese orden. En leche de vaca, ¿eh? Leche de vaca. Después vamos a hacer comparación con otras especies. En ese caso, los componentes mayoritarios son los que me van a dar los sólidos totales. Los otros son traza, no traza, pero andan en el 2% aproximadamente, 1 y pico, 2%. Entonces, el más estable de todos, el que siempre hay la misma cantidad, pase lo que pase, es la lactosa. ¿Sí? Es la glándula mamaria. En 12 minutos se va a cortar, así que si no logro reconectar con esta llamada, mando de nuevo un link. ¿Sí? Bien, bien. Bien. La proteína es variable, pero levemente. Yo puedo variar la proteína con mucho esfuerzo, lo sabrán los que cursaron alimentos, un 0, algo por ciento. Y el más variable de todos es la grasa, en donde yo puedo tener, según la alimentación, la época de la... Primero, la especie. Segundo, pero la especie ya está contemplada acá. Después, la raza. Después, la edad del animal. La alimentación y el momento de la lactancia hace que la grasa puede estar en 2,5 o en 5%. ¿Sí? Capaz que al final de la lactancia, una vaca que está cerca de secarse tiene un 5% de grasa. ¿Sí?
Y una vaquillona de primera aparición capaz que tiene 2,5% de grasa en algún momento de la lactancia. Entonces, todo eso hace que la grasa sea muy variable. Como es un componente muy variable, no lo podemos predecir, en este parámetro que pide el código, la saca. Por eso se llama extracto seco no graso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Sí. ¿Alguna cuestión que les parezca que me olvido? Igual falta bastante. Bueno. El código, yo después me meto más con la parte teórica de las componentes de la leche, ¿sí? Pero ¿por qué me pide todo esto el código? ¿Por qué el código considera que estos son los parámetros de calidad que deben ser cumplidos para decir esto es una leche apta para ser térmicamente tratada y comercializada como tal, o una leche apta para ser productos lácteos? ¿Sí? Bueno, ¿qué me dice cada uno de estos parámetros? La densidad de la leche es una consecuencia del contenido de sales disueltos y la grasa, ¿no? Cuanta más grasa tiene, más baja la densidad, y cuanto más desgrasada es, más alta la densidad, porque la densidad es menor a 1, ¿sí? Lo que le da el 1,028, ahí no lo dice, ¿sí? Fíjense que el código le faltan las unidades, no me está diciendo en qué unidades, ¿sí? Eso es gramos por mililitro. Yo lo puedo expresar en gramos por mililitro o en gramos por litro. Yo puedo decir 1028 gramos por litro o 1,028 gramos por mililitro, ¿sí? No lo dice. La densidad, que varía con la temperatura, por eso hay que medirla a 15 grados, está en 1028 a 1034 gramos por litro, ¿sí? Se mide, lo vamos a hacer en el laboratorio, lo que vamos a hacer hoy, con un densímetro. Después lo vemos específicamente. ¿Y por qué está en el código? Porque si la densidad, sobre todo, es menor a 28, ¿sí? Esa leche seguramente tiene agua, ya sea agua por el agregado intencional o agua por un residuo de agua en la línea de leche. ¿Sí? Sumamente común en la industria láctea, no en la industria, sino en el proceso de ordeña. ¿Sí? A veces es intencional y a veces es involuntario, pero puede haber. Esta densidad, que después en el laboratorio vamos a ver cómo se mide, no es muy sensible, ¿sí? No es muy sensible. Tiene que haber mucha agua para que sea sensible a un cambio significativo por debajo de 28. ¿Sí? Y es raro que por encima de 34 debería perder mucha grasa, debe ser una leche que tenga un bajo contenido de grasa para por encima de 34. ¿Sí? No es común encontrar. Es común encontrar por debajo, no es normal encontrar por arriba. Materia grasa, dice el código, que tiene que tener mínimo 13. En este caso, podría tener menos. Es raro que se dé menos de 3. ¿Sí? Yo no conozco, no sé si ustedes han visto, capaz los que tienen experiencia en ordeñes y analizan la leche, ni siquiera en momentos en donde en inicio de primavera, con muchas vacas recién paridas, no es común que haya grasa baja. ¿Sí? En Holanda, menos en Jersey. Y extracto seco no graso, el código lo pone, pero acá dice, si ven, hay un asterisco, dice, en condiciones excepcionales podrán ser comercializadas leches con un contenido graso inferior al 3%. ¿Sí? O sea, puede pasar que tenga menos de 3%, porque la grasa depende de un montón de cosas. ¿Sí? No es lo normal. Menos en un rodeo que tenga algún porcentaje o totalmente vaca Jersey. Extracto seco no graso. Acá sí, este parámetro claramente es un parámetro de que tenga los sólidos lógicos de una leche, menos la grasa, y si está por debajo de 8,2 gramos cada 100 gramos, ¿sí? Es aguado, no tiene opción.
tiene agua agregada. ¿Sí? Acidez, ahora en un ratito lo digo. ¿Sí? Descenso crioscópico también es un parámetro relacionado con el contenido de agua. Y ahora lo explico después de la acidez, si puede ser. ¿Estamos hasta acá? Y proteínas totales, les dije que es un componente poco variable, más o menos va de 2,8 a 3,4, o sea que su variación es mínima de 0, algo, ¿sí? En un rodeo y con mucho esfuerzo nutricional. Se puede aumentar la proteína, ¿sí? Es un parámetro bastante estable. Entonces, el más estable es la lactosa, le sigue la proteína y por último la grasa se va a la miércoles. ¿Estamos? Salteo esto, me voy a meter con esto. ¿Se ve? No se ve. Bien. Ahí el código hablaba de acidez. Esperen que no. No es esta la diapositiva. Esta es. ¿Se ve o muy chiquita la compu? No, ahí se ve. Si quieren lo agrando, ¿eh? ¿Todos están con compu o alguien está con teléfono? No, yo estoy con la compu, no sé por esto. Cómputo. Bueno, si no lo agrando. Bien, la acidez. Yo dije la lactosa es súper estable. La lactosa es súper estable en producción. Pero una vez que sale la leche a... Ahí quedan 4 minutos, ¿eh? Se va a cortar y yo no me voy a dar cuenta. Una vez que sale la leche al ambiente, ¿sí? Todo el ambiente donde está la leche tiene una alta carga microbiana de un tipo de bacteria que se llaman bacterias lácticas, ¿sí? Ya en la ordeña, en la pezonera, en la línea, en el tanque, en el pasteurizador, en el enfriador, en todas partes donde la leche va pasando, hay una alta carga microbiana, que vamos a ver después cuánta es la carga, de bacterias lácticas. Estas bacterias lácticas, ¿sí? Su sustrato preferido es la lactosa y desdoblan la lactosa hasta ácido láctico, ¿sí? Dijimos la lactosa es glucosa más galactosa, la rompen y después la desdoblan hasta ácido láctico. Eso hace que aumente la acidez, ¿sí? En el código, si vimos recién, solamente me habla de acidez, no me habla de pH, ¿sí? Y ¿se acuerda del valor de 14 a 18? ¿De 0,14 a 0,18? Lo pongo de nuevo. Sí, sí. El valor dice acá de 0,14 a 0,18 gramos de ácido láctico cada 100 centímetros de leche. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué 0,14? Porque no toda la acidez es láctica. ¿Sí? Esperen que se me fue. No toda la acidez es láctica. Dentro de los componentes de la leche, ¿sí? Hay varios componentes que dan acidez. El más importante es la caseína y otros. Dijimos los ácidos orgánicos, ¿no? Hay otros componentes que dan acidez. A esos componentes que dan acidez se los llama acidez natural, ¿sí? O sea, la leche no es que si tiene acidez ya está mal. Tiene una cantidad de acidez básica relacionada con su acidez natural. Cuanta más proteína tiene, más ácida es la leche, ¿sí? Por lo cual, el valor base no es 14. Perdón, no es 0. Perdón, no es 0. ¿Sí? Es 0,14. Pero, vieron que el otro día, no me acuerdo, en alguna de las prácticas de agua, expresamos algo como calcio, era como magnesio, no me acuerdo, como calcio. ¿Sí? Muchas veces, que creo que yo lo dije, muchas veces para simplificar la expresión de algo, se lo expresa como si fuera una cosa, pero no lo es, ¿sí? Entonces, de 0 a 14 no es ácido láctico, pero yo lo expreso como si lo fuera, ¿sí? Como si esa acidez que yo medí fuera ácido láctico. Por lo cual la acidez se expresa como gramos de ácido láctico de cada 100 centímetros cúbicos de leche, a pesar de que no todo es láctico. Se me está cortando, chao.
Ahí se corta, ¿eh?